Hola mis queridos hermanos, que Dios les guarde, les bendiga. Bienvenidos otra vez a esta serie de énfasis espiritual que titulamos Vencedores en la crisis venidera. El tema de esta noche es la segunda parte de la profecía de doble cumplimiento, Lucas capítulo 21. Creemos, hermanos, que esta profecía, desde los versículos 5 al 24, son fundamentales para entender cabalmente, como el Señor quisiera que lo entendiéramos, las señales que Él preparó que Él reveló para que supiéramos tanto los discípulos en el primer siglo cómo prepararse para la catástrofe que tenían ellos que soportar, como era la caída, la destrucción de Jerusalén y del templo en particular, como también nosotros en los tiempos modernos prepararnos adecuadamente para la gran catástrofe que vendrá sobre este planeta. Lucas capítulo 21, versículos 5 al 24, lo hemos estudiado ayer, revela en una serie de 4 momentos, recuerdan que lo hemos dividido, señales puertas afuera, señales puertas adentro, una puerta de escape y la puerta derribada, si nos acordamos allí para repasar lo que ayer se vio. Hoy vamos a avanzar con esta profecía de doble cumplimiento y especialmente en lo que respecta a los tipos bíblicos. Esta parte la consideramos sumamente importante, esto es que es revelación bíblica el saber que Dios pone modelos en la Biblia para que aprendamos lecciones. Primera de Corintios capítulo 10, versículos 1 en adelante, ayer lo reveló, hoy vamos a avanzar, vamos a repasar un poquito lo que se miró ayer y sobre todo para observar que el Maestro también nos dejó un modelo bíblico, la iglesia de Jerusalén. Ver qué pasó allí con estos hermanos en las advertencias que el Señor les dio a esta gente, que nos la da a nosotros, y especialmente por citas de Leonard White, el espíritu de profecía, que arroja mucha luz al hacer la comparación tan reveladora entre ciertas situaciones que ocurrieron en el primer siglo con lo que tiene que pasar en el tiempo presente. En consecuencia, al observar esos paralelos tipológicos, las comparaciones entre el modelo número 1, modelo número 2, o como llamamos también tipo antitipo. Si buscamos, hurgamos, Dios dará premio a aquellos que investigan sin meternos en un área que está absolutamente prohibida, como es establecer fechas. ¿Sí? Vamos pues entonces a repasar los textos de Primera de Corintios, capítulo 10, versículos 2 en adelante, para observar bien fielmente cómo Dios a través de Pablo inspira el principio de los tipos bíblicos. Miremos. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Es decir, lo interesante del relato de Pablo es que toma un hecho histórico, como lo haría cualquier historiador, pero aplicarle el principio tipológico es algo distinto. Como cuenta en el versículo 1, toda la gente atravesó el Mar Rojo y estuvo bajo la nube. No quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Eso es un hecho histórico. Lo narraría cualquier historiador, en este caso un historiador religioso. Pero el aspecto tipológico es distinto. Es a ese hecho histórico ponerlo como modelo para el tiempo presente. Y es que al estar bajo la nube protectora de Dios, recuerdan que cuando las hordas egipcias perseguían, se habían arrepentido de haberlos liberado, los perseguían, una nube los protegía en el día y era columna de fuego en la noche, y todos estaban protegidos bajo la nube. Pero luego cuando atraviesan el Mar Rojo, por debajo del Mar Rojo, para Pablo es ser bautizados. Y luego cuando atraviesan el Mar Rojo van a comer el maná, beber de la roca, así también comen de Cristo, beben de Cristo, lo que da la idea de que quien deja Egipto y va a la tierra nueva, deja el pecado, va a morar con el Señor, pero tiene que bautizarse primero y luego entonces comer de Cristo y beber de Cristo, estudiar la palabra de Dios. Noten, ese es el mensaje que nos está dando. En otras palabras, es la experiencia de un cristiano, pero allí agrandado en la forma en cómo vivieron los egipcios liberados. Así, hoy un cristiano, cuando abraza al Señor,
pues pasa por el proceso del bautismo y luego su comida diaria, la lectura, el estudio de la palabra de Dios. Muy interesante la lección que el apóstol Pablo nos está enseñando a partir de hechos históricos, lecciones tipológicas. Otra vez, versículo 2 en adelante. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Pero estas cosas sucedieron como tipos, dice la palabra griega. Tipo es un modelo, es el significado básico de esa palabra, y entonces le llamamos modelo número 1, frente al modelo número 2, que es aquel contra el cual es comparado. Le sucedieron como ejemplos, como tipos, para nosotros, ese es el modelo número 2, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. No seáis idólatras, es decir, el modelo número 2 no debe serlo, como algunos de ellos, el modelo número 1, lo fueron, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Y así habla repetidamente en los versículos que vienen. Leemos rápidamente. No forniquemos como algunos de ellos lo hicieron y cayeron en un día 23,000. No tentemos al Señor como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. No murmuremos como algunos de ellos lo hicieron y perecieron por el destructor. Y nuevamente el concepto de tipo en el versículo 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo o en ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Ahora, mis queridos hermanos, podemos ver en la imagen que miramos anoche, vamos a avanzar para llegar a asuntos sumamente interesantes y también reveladores. Fíjese, allí la lectura tenemos en el segundo párrafo, este principio de los tipos bíblicos aparece revelado en las 3 grandes catástrofes con las cuales el Señor Jesús ilustró la destrucción que vendrá sobre nuestro mundo. Fue el diluvio universal, fue un modelo que lo tenemos que tomar en cuenta, el fuego sobre Sodoma, otro modelo para tomarlo en cuenta, y la desolación romana sobre la ciudad de Jerusalén, un tercer modelo del fin del mundo. Y los versículos que lo prueban, como fue en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Mateo 24, 38 y 39. Allí es interesante notar, está puesto en azul para compararlo con Daniel 12:10. ¿Por qué? En ambos textos aparece el concepto de entendimiento. En el caso de 38, 39 en particular, dice, y no entendieron. Esa gente no lo entendió. Vamos a verlo, porque es revelador para nosotros. Mírenlo entonces, Mateo 24, 39. Las primeras palabras son las que importan acá. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Y en Daniel 12:10 aparece ese concepto nuevamente. La gente del mundo no lo va a entender. El pueblo de Dios sí, debe entenderlo. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Por eso, mis queridos hermanos, tenemos que abocarnos al estudio de la palabra para entender, discernir. Y gracias a la herramienta de los tipos bíblicos tenemos mucho para descubrir y prepararnos, imitar a los grandes santos de la antigüedad, evitar errores, aunque algunos de ellos cometieron, nosotros no hacerlo. Esas cosas irán apareciendo en los tipos bíblicos. Bien, volvemos otra vez a la imagen, ya vimos entonces con los antediluvianos, miremos también el caso de Lot y Sodoma y Gomorra. Dice en el punto 2, en rojo, asimismo como sucedió en los días de Lot, así será también el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Esto aparece en Lucas 17, 28 al 30, y especialmente allí en el versículo 32, cuando Jesús dice claramente, acordaos de la esposa de Lot. Y eso es una muy grande advertencia. Quisiera, mis hermanos, poner esto, ahí está el texto, porque entonces el caso de la mujer de Lot ilustra como tipo, lamentablemente, que ocurrirán nuevos antitipos
similares o idénticos a la esposa de Lot en los tiempos modernos. ¿Qué es esto? Cuando haya hermanas o aún hermanos que les cuesta dejar las grandes ciudades. Esta es una enseñanza que los adventistas traemos desde hace décadas. Recordamos la lectura del libro De la ciudad al campo. En su época, cuando fue publicado por la década de 1940, causó un impacto en gran medida negativo. Hermanos que lo tomaban en serio, había quienes decían, no, esto es, miren, cuando... Y estaban así, en la discusión. Bueno, ya están pasando 70 años de la publicación, aproximadamente, de ese libro. Ahora, más que nunca, hay que pensar seriamente en el tema. De allí que ya vimos en la semana un spot acerca de los puestos de avanzada y dejar las grandes ciudades. Hay hermanos que están ya preparados, hermanos fieles, militantes, miembros sanos de la iglesia. Pero hay otros que están un poquito flojos y hasta temen que cuando sale el tema estos son los fanáticos, estas son la gente de ministerios independientes y cosas por el estilo. Oh, hermanos, otra vez les ruego yo también, meditémoslo. Por algo Jesús dijo, miren a la esposa de Lot, que no quiso dejar la gran ciudad de Sodoma y Gomorra, y así se perdió. Por eso estos temas, de estudiarlos ahora, y más que nada, que se nos viene una lava. ¿Se acuerdan de la erupción del volcán de fuego de Guatemala? Déjenme decir algo con respecto al tema. Hay un video que ilustra lo que esta semana pretende traer. En el video se ve a un grupo, una parejita de jóvenes que van en moto. Estaba haciendo erupción el volcán de fuego. ¿Se acuerdan? En Guatemala mató decenas de personas. Y lo cierto es que la cámara va filmando y los jóvenes van en moto gritándole a la gente, corran, corran, que está haciendo erupción el volcán. Y se viene entonces la lava. Lo cierto es que hay una curvatura allí cuando los jóvenes están yendo con su moto que impide que los lugareños puedan mirar hacia atrás. Ellos vienen del desastre y van gritándole a la gente, sálganse, corran, corran. La gente sale a las veredas y los escucha y los chicos hacen ademanes que se vayan, pero no pueden mirar hacia atrás por la curvatura allí desde el lugar y no permite ver si es cierto lo que están diciendo. Miren, ahí está la escena y agradecemos a producción que haya conseguido el video. Esto es solamente para ilustrar lo que estamos diciendo. Allí los jóvenes van, gritan, noten, y entonces en un momento aparece esa escena que, esto es solamente para ilustrarlo nada más, que ve que tener fe para creer lo que los otros decían. Pero yo, que estoy escuchando, miro, no veo nada. Claro, no lo vas a ver, tú no, pero otros lo están viendo. Confía en el testimonio de los otros. Es que yo quiero ver, cuando tú quieres ver, ya es tarde porque se dan pocos minutos, o no sé cuánto fue el tiempo que les daba. Hay momentos en que hay gente que está filmando y el volcán se viene. Corren, corren, pero quiero filmar. Y hubo gente que pereció. En este caso, mis hermanos, hay quienes nos están diciendo, sálganse de las grandes ciudades. Se nos viene la lava, no solamente la vacunación, se nos viene la lava de los castigos que Dios tendrá que imponer a este nuevo orden mundial con sus restricciones del gran reseteo. Esto que están armando, que va a coartar las libertades personales, con planes que ellos se traen, que ya iremos mirando más detalles en el transcurso de la semana, si posiblemente lo podemos ver, si alcanza el tiempo. Lo que importa es que hagámosle caso al Señor cuando nos decía que, a través de la profetisa, que Dios espera formar un pueblo lejos de la corrupción de las grandes ciudades. Bien, vamos a ver a continuación, en el caso de, en la imagen de Sodoma y Gomorra, esta es una ilustración. Lot se acercó demasiado, vivió en Sodoma y Gomorra, y cuando quiso salir ya era tarde para salvar a su propia familia. Él pudo salvarse de milagro como tizón arrebatado del incendio, porque los ángeles lo empujaron, a él y a su esposa e hijas.
La esposa se perdió. Y aún las hijas estaban perdidas cuando violaron al padre, ellas desesperadas porque no veían marido para poder ellas concebir hijo. Bien, así como sucedió en los días de Lot, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Y aún más, y esta es la parte que nos interesa del pueblo de Dios, del tiempo de los apóstoles, la tercera desolación, el sitio de los ejércitos romanos y su posterior destrucción del pueblo de Dios. Leemos ahí. Los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas en que no quedará piedra sobre piedra? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? En Mateo 24 Jesús responde, cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Eso es parte de todas las señales que Jesús dio. Bien, aquí estamos mirando el momento, la escena cuando ya Tito ya está terminando el asedio. Recuerden que llevó 4 años, desde septiembre-octubre del año 66 en adelante, con Cestio Galo primeramente, luego le continúa Vespasiano y finalmente termina su hijo Tito el asedio y destrucción. Entonces habrá señales en el sol y en la luna y angustia de las gentes y verán al Hijo del Hombre. Así también, como ocurrió con la destrucción de Jerusalén, así nuestros días, como miramos ahí. Y entonces este comentario muy útil. Mientras Jesús reveló la devastación de Jerusalén como una señal del fin, Elena White señala que es un tipo o modelo de ese fin. Cuando ella escribe en Eventos de los Últimos Días, página 18, la destrucción de Jerusalén tipifica la última gran destrucción del mundo por fuego. Es un símbolo de la destrucción final según el deseado de todas las gentes. Preguntas que nos hacemos. ¿Qué atributos caracterizaron a aquellos modelos o tipos? Modelo número 1, que sean dignos de imitar, por lo cual ellos fueron librados, así podemos ser librados nosotros. Bien, en el caso de Noé, él fue predicador de justicia. Ahí está el texto que lo prueba, solamente que por el tiempo ustedes quieren anotar, ver y verificar los textos, ahí están puestos. Por lo tanto, si él fue salvo porque, primero, la misericordia y el amor de Dios, y segundo, porque él obró conforme a la voluntad de Dios, siendo predicador de justicia o pregonero de justicia. Eso significa que el Señor hoy, por vía de comparación, salvará a aquellos que imiten a Noé, pregonero de justicia. En otras palabras, no nos salvará si somos indolentes, si no predicamos, si no testificamos, si no advertimos, si apenas nos callamos la boca y creemos que así nos podemos salvar. Él era pregonero de justicia, lo dice 2 de Pedro 2:5. También él creyó y obró acerca de cosas que no se veían. Tenemos que obrar, hacer cosas, movernos. No solamente creer, hay que actuar. Y actuar va a implicar varias cosas. No se habla de salvación por obras, se habla de mover el cuerpo, la mente, de modo que otros también sean bien influidos por nuestra influencia, nuestro testimonio, parientes que escuchen, que participen de nuestros temas, de nuestras conversaciones. Tenemos que obrar la salvación de otros también. Algunos dirán, no, pastor, discúlpeme, pero yo no voy a hablar. Yo sí creo que hay que salir, pero no, si yo le cuento a mi familia o a mis primos, no, se burlan de mí. No, mis hermanos, no podemos actuar así, aunque se burlen de nosotros. Tenemos que obrar, actuar, hacer, que otros escuchen. O creemos con la imagen que veíamos de esos jóvenes que iban en moto, que porque ellos escapaban de la erupción del volcán de fuego, ellos ya hacían su labor. No, el espíritu adentro induce a gritarles a los demás, sálvanse, sálvense, corran, sálganse. O ellos toman la moto y guardan silencio. No digas nada porque no te lo van a creer. Se van a burlar de ti. Salvémonos nosotros. ¿Notamos? Por eso el texto puesto acá del Señor en la carta de Pedro, que leemos ahí otra vez, creyó y obró acerca de cosas que no se veían y así salvó a su familia al meterle en el arca, como cuenta Hebreos 11:7. Así también el Señor actuará con los creyentes piadosos, como Él, y están los textos allí de 2 de Pedro. O aún, ahí tenemos las imágenes.
Miren lo que dice el apóstol Pedro todavía con respecto al diluvio. Aún el diluvio es tipo, porque él usará la palabra antitipo, refiriéndose al bautismo, en 1 de Pedro 3:21, cuando dice que el rescate del agua de que fue objeto Noé se convierte en modelo número 2, para un mandato del Señor, el bautismo. Este es visto como antitipos por el apóstol. Esto aparece en 1 de Pedro 3:21, la palabra griega aparece allí citada como antítipos. O sea, es un modelo, el bautismo. Un modelo número 2 respecto de qué? Del diluvio que estaba citando el versículo anterior. Ahí vemos, así se salvaron los que se bautizaron, podemos decir, en el arca, soportando el diluvio, Noé y su familia. Acordémonos del paso por el Mar Rojo como tipos del bautismo, como nos lo contó Pablo en Corintios 10, que ya lo miramos. Aún Lot fue librado porque siendo justo afligía su alma justa, viendo y oyendo las iniquidades de los de Sodoma. De la misma manera el Señor librará a iguales piadosos, Ezequiel 9:4, que gimen y claman a causa de las abominaciones que se cometen en Jerusalén. Así también en el día del juicio final el Señor salva a esos piadosos. Y tenemos ahora este modelo que nos interesa, la Iglesia Apostólica. Recuerden que la reflexión que estamos trayendo es que a partir de Lucas 21, la última generación, nosotros que estamos en los días finales, podemos y debemos aprender del desenlace que le aconteció a la Iglesia Apostólica. Vamos a ver cosas positivas y no positivas, de acuerdo a lo que Elena White nos cuenta en el capítulo 38 del libro Hechos de los Apóstoles. El capítulo se titula Pablo en prisión. Dice acá: los que obedecieron la advertencia respecto del sitio romano dirigido por el general Cestio Galo, en Mateo 24, 15 al 18 dice: el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Ellos constituyen un modelo, un tipo, el tipo número 1, para los que esperan la segunda venida. Miren las palabras exactas de Jesús para la generación de hoy, para usted y para mí. Según Lucas 17, 30 y 31, miren lo que dice. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. El que esté en el campo asimismo, no vuelva atrás. Notan, el mismo maestro estableció comparación exacta en la experiencia de los apóstoles, de aquellos cristianos apostólicos, con nuestros días. Efectivamente, allí cuando se van estos hermanos, Elena White nos cuenta que ellos fueron a Perea, allí en la provincia, la ciudad de Pela, en la provincia de Perea. Allí fueron todos los hermanos apostólicos huyendo, pero también la advertencia. Aún la esposa de Lot se convierte en un tipo, en un modelo, diríamos negativo, para el último tiempo, cuando Jesús agregó a Lucas 17, 30, 31, que está un poquito arriba, en el versículo 32 pone: acordaos de la mujer de Lot. Noten estos hermanos que están saliendo allí de Jerusalén cuando huyen a la orden de Jesús, y las hermanas, imagínense, cargando sus pertenencias, sus niños. Imaginemos la escena, dolorosa, tener que dejar allí la Jerusalén amada, su casa, sus posesiones, y cuántas hermanas o hermanos que se retrasan o están negativos. Yo no voy a dejar, y quedan como, se pierden como la esposa de Lot. Ahí tenemos el ejemplo, ¿no? Para acordarnos que ahora se llegan esos días, oremos mucho para que nuestro corazón comience a ajustarse a la voluntad de Dios. Seguramente que en muchos ya está ajustado, van preparándose, a otros les cuesta, pero tenemos que exhortarnos todos, unos a otros. Bien, y ahora sí, más preguntas que nos queremos hacer, hermanos. ¿Qué conducta ejemplar tuvieron aquellos hombres del siglo I? Les llamamos tipo o modelo número 1. Que se correspondan con nosotros hoy, antitipo o modelo número 2. Elena White escribe así. Miren qué interesante esta cita de Patriarcas y Profetas, página 163. Dice: hubo una salida, una separación decidida de los impíos, una fuga para salvar la vida. Así fue en los días de Noé, así ocurrió en el caso de Lot,
Así en el de los discípulos antes de la destrucción de Jerusalén. Así será en los últimos días. Noten, esa es la que pone los paralelos. Aprendamos pues qué pasó con los antediluvianos, donde allí veamos tipos más o menos negativos para que no los imitemos. En el tiempo de Lot, lo mismo. Y en el caso de los apóstoles o de los cristianos apostólicos, ¿cuánto más? De nuevo se oye la voz de Dios en un mensaje de advertencia que manda a su pueblo separarse de la impiedad creciente. Respecto a la obra de los primeros cristianos, podrán hallarse más paralelos en el desenlace, en la parte final, de los que habiendo oído el discurso de Jesús, según Lucas 21, esto es el año 31, recuerden que ese fue el año en que él murió, poco antes de morir, pronuncia Lucas 21, que habiendo oído el discurso de Jesús, se afianzaron por 35 años hasta la intervención salvífica del cerco de Sestio Galo en el año 66. ¿Qué lecciones hay de ello para nosotros hoy? Tienen que estar atentos porque todo lo que Jesús les dijo en el año 31 va a culminar en el año 70 con la destrucción de Jerusalén. En ese lapso de tiempo, del año 31 al año 70, calculen ustedes 40 años, 39 años, que iban a pasar muchas cosas, otra vez del año 31 hasta el año 70. Es todo lo que abarca los versículos de Lucas 21 del 5 al 24. Todo. Bien, aprendan los discípulos, aprendamos nosotros. Hay profundas lecciones que mirar. Como las que miramos acá, comparados ambos dirigentes. Allí vemos a los apóstoles, y aquí, hermanos, yo les quiero señalar, comienza el desenlace. Hechos capítulo 21, cuando Pablo visita a los líderes en Jerusalén, Jacobo a la cabeza, él era el presidente de la iglesia, con sus ancianos y líderes. Prácticamente no estaban el resto de los apóstoles para ese tiempo. Por eso hablamos de cristianos apostólicos. O sea, eran cristianos, colegas, todos amigos, hijos de la predicación de los grandes apóstoles, pero ellos habían salido ya a hacer su ministerio fuera de Jerusalén. Quedaban Jacobo, él era el presidente, y muchos de los viejos líderes que le acompañaban. Y en esto llega Pablo, allí a Hechos 21. Pero a partir de ahí se nota algo extraño. Y es lo que yo llamo el desenlace de la iglesia apostólica. Se ven dos vías señaladas por Jacobo por un lado, Pablo por el otro. Jacobo tiene una manera de ver las cosas, Pablo tiene otra manera de ver las cosas. Mis queridos hermanos, algo por vía de paralelismo está pasando con las iglesias modernas en general y la iglesia adventista en particular. Por eso la imagen que ponemos acá de este congreso otoñal del año 2013. Allí se discutió un asunto que venía discutiéndose desde el 2010. A ver si ustedes se acuerdan, y que dividió a la iglesia, la ordenación de la mujer al pastorado, y que fue votado en el Congreso Mundial del 2015. Y allí, bueno, prevaleció la opinión, el voto de no a la ordenación de la mujer al pastorado. Pero esto nos dividió. Eso vamos a verlo más adelante. De allí los paralelos en el desenlace de ambas iglesias. Pero déjenme ilustrarlo de esta manera. Vean acá esta ilustración que va a ayudarnos a entender el propósito de este tema que estamos escuchando. Este bosquejo es el mapa de la ciudad Evita Perón en Buenos Aires, Argentina. Fíjense, se construyó la ciudad en base a la cabeza de quien fuera la esposa del presidente Perón en Argentina. Ahí la tenemos ya, la ciudad iluminada, pero noten los rasgos. Fue diseñada en base a la cabeza de esta dama. La ciudad fue construida en 1947 y reproduce la cabeza como una maqueta de Eva Duarte, la esposa del entonces presidente argentino Juan Perón. Bueno, saquemos lecciones ahora. Sirva esto como ilustración, dijimos. Así también, los últimos años de la Iglesia Apostólica de Jerusalén constituyen una maqueta o mapa
en que pueden verse desarrollados eventos proféticos que se reproducen también en la postrimería, en la parte final de la iglesia de la Odisea. Recuerden, esto es general en casi todas las iglesias cristianas, pero en particular nos interesa el pueblo adventista. Según Lucas capítulo 21, versículo 8 en adelante, recuerdan allí puertas afuera, puertas adentro, la puerta de escape y la puerta derribada, que miramos ayer con diferentes colores. Y especialmente la interpretación que Elena White da sobre el doble cumplimiento. Allí sí nos va a interesar conocer las citas de Elena White al respecto. Eso sí, uno dice, wow, entonces lo que Jesús había dicho para los discípulos, también nos lo dice a nosotros ahora por vía del doble cumplimiento y las citas de Elena White que lo confirman. Entonces, ¿qué lecciones podemos extraer de esa maqueta? Es decir, de lo que les pasó a los cristianos apostólicos, especialmente en la parte final, el desenlace de esa gente. Este es el propósito de estos temas, hasta donde podamos, los minutos nos permitan presentar el tema. Bien, vamos a ver a continuación, queridos hermanos, un resumen del argumento de los paralelos. Esta es una primera parte. De paso, constituye una presentación breve de un seminario mayor, un seminario que lleva sus varios días. Mi propósito es que se conozca, que al menos sepamos, empezar a oler Lucas 21. Yo no sabía que había esto, que veamos que existe tal paralelo entre la iglesia apostólica y la iglesia de la Odisea en la parte final de ambas. Esta, especialmente desde Hechos 21. Allí, de ahí en adelante, se observa que lo que había sido una iglesia gloriosa, la apostólica, con Jacobo a la cabeza, que lo fue un gran líder. Recuerdan Hechos 12, cuando Pedro logra escapar milagrosamente por mano del ángel del intento de homicidio de parte del rey Agripa I, quien mató penosamente a Jacobo, al otro Jacobo Zebedeo, y esperaba hacer lo propio con Pedro pasada la fiesta de Pascua y los panes sin levadura. Y en el último día, mientras la gente oraba intensamente, el ángel libera milagrosamente a Pedro. Y Pedro, que atraviesa allí las guardias y luego se ve en la calle, y el ángel que ya desaparece. Pedro corriendo va a hablar a sus hermanos en Jerusalén. Recuerdan, toca la puerta, allí Rode, que no abre la puerta, emocionado, está Pedro afuera, no puede ser. Le abren la puerta, entonces él dice, guarden silencio, díganle a Jacobo que ya estoy libre. Y se escapó por otra parte. Jacobo era el jefe. Esto ocurre en el año 44. 14 años más tarde, Jacobo tiene la visita de Pablo. Y mis amigos, son dos corrientes distintas, muy llamativas. Hechos 21, allí lo dice, y el capítulo 38 de Hechos de los Apóstoles va a revelar que son dos enfoques muy distintos. Por vía de paralelo, viendo lo que el Señor enseñó en Lucas 21 y las citas de Elena White, vemos que está pasando algo similar con nosotros, el pueblo laodicense de los últimos días. Miremos pues entonces un resumen del argumento de los paralelos. Iglesia apostólica, la iglesia de los últimos días, en las imágenes. Yo titulé así, paralelos en el mutuo desenlace, la iglesia apostólica de Jerusalén y la iglesia contemporánea de la Odisea, solo en la condición de iglesias madres, ambas iglesias madres. ¿Sí? Jerusalén, recuerden que era la iglesia madre de todas las iglesias, de allí salieron los apóstoles. Recuerdan, Bernabé fue a fortalecer la iglesia de Antioquía, aunque ella había sido fundada por hermanos laicos que huyeron de la persecución, pero la responsabilidad caía todo sobre Jerusalén. De allí se mandaban los pastores para ver cómo estaba organizar la obra. Aunque se iban levantando iglesias, pero había que ver que esté todo en orden y las doctrinas, en fin, todo un asunto muy importante. Y los apóstoles desde Jerusalén miraban que esto creciera armoniosamente. Había iglesias que crecían o se fundaban por sí mismas, es decir, hermanos laicos, por ejemplo la de Roma,
¿Quién la fundó? No se sabe, pero no fueron ni Pedro ni Pablo. Pero Pablo, al mandar su carta a los romanos, él ya da instrucciones para que ellos se afiancen bien en la doctrina. Y eso sucedió con todas las otras iglesias. Así ocurrió también en el caso de los adventistas. Estados Unidos llega a ser el territorio geográfico madre del resto del adventismo a nivel mundial. Desde acá se mandaron evangelistas, pastores, que iban abriendo obra en diferentes partes del mundo. Pero el cristianismo de Jerusalén y el adventismo de Estados Unidos, allí sí va a dar que hablar. ¿Se entiende? Recuerden, mis hermanos, este material es un video que se va a publicar y entonces lo haremos pasar también por televisión, quedará en el YouTube, y habrá mucha gente no adventista que va a mirar el material. Quien les habla es adventista del séptimo día, quienes me oyen está dedicado a hermanos adventistas, pero hay mucha gente no adventista que lo va a ver. Por eso pusimos Iglesia Contemporánea de la Odisea frente a la Iglesia Antigua Apostólica de Jerusalén. De modo que todos del tiempo contemporáneo se identifiquen con lo que pasó en Jerusalén. Que nadie llegue a decir, no, esto es de los problemas de los adventistas, a mí no me importa porque yo soy bautista, yo soy pentecostal, yo soy metodista, así que no es así. Las iglesias madre de prácticamente todas las iglesias modernas, llámese la Federación Luterana Mundial, llámese los bautistas, presbiterianos, etcétera, están atravesando gravísimo problema, tanto institucional como teológico, al abordar los problemas modernos. Un ejemplo es el enfoque hacia la ideología de género, la ordenación de la mujer al pastorado. Esto se da en muchas iglesias, además de la adventista. Y entonces, este fenómeno es universal, que se da en la Odisea, la última iglesia. Por lo tanto, mi exhortación es que todos los hermanos de distinta denominación hurguen en el desenlace de la Iglesia Apostólica para que hoy no cometamos los errores que se cometieron allí. ¿Errores? ¿Qué errores se cometieron? Oh, sí. Hechos capítulo 21 en adelante lo va a revelar. Miremos por lo pronto los paralelos en el desenlace, ahí dice en el mutuo desenlace, entre una iglesia y el tiempo moderno. Lo ponemos así en colores y a continuación para ver los paralelos. El Señor mencionó el fin de Jerusalén y habló de la época de esa gente. Que allí dice que hay de las mujeres que crían en aquellos días. Josefo va a contar que hubo hambruna tal que el caso de una tal María, se comió a su hijo en un caso de hambruna extrema que se vivió en los días del asedio desde el año 66 al 70. Así también, en nuestros días, el fin del mundo que se acerca, la época que estamos viviendo actualmente, es para meditar que vendrán cosas muy graves, entre ellas hambruna. De las varias cosas graves, solamente como ilustración traigo este punto nomás. Y este es un asunto que se pone importante. Noten, estamos haciendo la comparación porque Jesús fue el que dio las señales a la pregunta de los discípulos. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin de estas cosas? Y se referían al templo de Jerusalén. Y Jesús fue más allá, no solamente con Jerusalén, fue hasta nuestros días. Por lo tanto, las señales que Él dirigió a los cristianos apostólicos se aplican a nuestros días, gracias también a las citas de Elena White, que es quien arroja esa luz y esa comparación entre ambas generaciones. Bien, acá tenemos la primera. Recuerdan, Lucas capítulo 21-24, aparece el texto, el final de Jerusalén. Así también la aplicación que Elena White trae, citas que oportunamente habremos de traer si el tiempo alcanza o en otra ocasión, cuando tengamos más tiempo, poder presentar las citas pertinentes. Luego tenemos algo muy interesante. Antes del final de Jerusalén, vamos a ir retrocediendo, ir desde el año 70, ahí aparece la fecha, ir hacia atrás en el tiempo. Es el año 66 cuando el Señor dio
un cerco como la última gran señal salvadora. Y hubo un cerco adicional también. Nos referimos al cerco de los ejércitos romanos, como cuenta Lucas capítulo 21, versículos 20 al 23. Noten que todo se basa en Lucas. De allí sacamos extraemos el zumo, el néctar de la información que el maestro traiga para nosotros. Efectivamente, allí el Señor enseña el cerco de Sestio Galo. Fue la última gran señal para salvarse. Y todos debían escuchar atentamente lo que Jesús dijo. Cuando vieres la ciudad cercada por los ejércitos, sabed que su destrucción ha llegado. Eso dice el versículo 21-20. Por lo tanto, el que esté aquí en la azotea, en el monte, aquí allá, huyan. Bien, exactamente, gracias a citas de Elena White, la aplicación que Elena White da a Lucas 21, 20 al 23 y 25 al 26, hay también un cerco, la última gran señal salvadora, y además hay otro cerco adicional. Este tema lo vamos a ver mañana, si Dios permite, y ya voy adelantando. El cerco trata de la ley dominical. Elena White trae la cita al respecto. La vamos a poner, mis queridos hermanos, para no crear mucha expectativa, sino decir, ahí están las pruebas. Solamente que queremos ver el resto también. Pero por lo menos este tema del cerco, que es el que estamos esperando. Solo que allí se habla de otro cerco adicional, y es Josefo el que nos va a contar cómo fue verdaderamente el cerco de Sestio Galo, que en verdad fueron dos asedios de Sestio Galo. Entonces, allí hay información que es muy útil cuando aplicamos tipología. Pero leamos la cita de Elena White. Estas aparecen en dos partes. Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 151. Y la segunda cita, también Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 165, 166. Leamos pues primero la primera cita, Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 151, que dice así: como el acercamiento de los ejércitos romanos fue para los discípulos una señal de la inminente destrucción de Jerusalén, esta apostasía, y que el párrafo anterior hablaba de la ley dominical, esta apostasía podrá ser para nosotros una señal de que se llegó al límite de la tolerancia de Dios, de que nuestra nación colmó la medida de su iniquidad y de que el ángel de la misericordia está por emprender el vuelo para nunca volver. Los hijos de Dios se verán entonces sumidos en aquellas escenas de aflicción y angustia que los profetas describieron como el tiempo de angustia de Jacob. Ponemos el párrafo anterior para ver entonces la apostasía a la que hace referencia Elena White, y es la ley dominical. Por el decreto que imponga la institución del papado en violación a la ley de Dios, nuestra nación se separará completamente de la justicia. Y entonces ahora el siguiente párrafo. Ahí está. Como el acercamiento de los ejércitos romanos fue para los discípulos una señal de la inminente destrucción de Jerusalén, esta apostasía, ¿notamos? Se refería a la ley dominical. Por lo tanto, la ley dominical es el gran cerco que va a acercar al mundo entero. Será la señal, así como el cerco de Sestio Galo fue la señal. ¿De qué? ¡Huyan! ¡Huyan! Miremos la segunda cita. También, Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 165, 166. ¿Creéis las declaraciones de la verdad eterna concernientes a lo que está por sobrevenir a la tierra? ¿Creéis que los juicios de Dios están pendientes sobre la gente y podéis, sin embargo, permanecer tranquilos, indolentes, negligentes, amando los placeres? ¿No es ahora tiempo para que el pueblo de Dios fije sus afectos o se haga tesoros en el mundo? ¿No está lejano el tiempo en que, como los primeros discípulos, seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios? Así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea, así la asunción de poder por parte de nuestra nación, los Estados Unidos, con el decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros una amonestación. Entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades y de prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas.
Les invito, mis hermanos, a que miren otra vez la imagen que habla de los dos cercos. El punto 6. Allí dice el cerco, la última gran señal salvadora, que este fue el sitio de Sestio Galo, y otro cerco adicional. Hubo dos, justamente Sestio Galo fue el que provocó los dos asedios. Esto lo vamos a ver mañana. Así también, allí en la imagen que aparece al lado, el cerco para nuestros días, la última gran señal salvadora y otro cerco adicional. Ese otro cerco es el que se está llevando a cabo ahora y ya lo vamos a ver mañana también. Este es el momento, mis queridos hermanos, para decir, no, el fin se viene, hagamos los preparativos, enciéndanse los corazones, avívese el espíritu. Jesús está próximo para venir, pero quiere salvar a su pueblo, pero no en la indolencia, en la negligencia, en el amor a los placeres. Falta mucho todavía. ¿Por qué no trajeron a este pastor? Yo estaba tranquilo. No, mis hermanos, ahora es el tiempo de agitar nuestro corazón, que el Señor viene. Pero miren más todavía los paralelos. Vamos a ver más. Antes del año 66, por el año 62, hubo un giro inesperado en Jerusalén. Hubo zarandeo y testificación. Ya Lucas capítulo 21, versículo 12 al 19, hablaba de este hecho. ¿Cuál fue el giro inesperado? Lo produjo el extraño personaje de Jerusalén, del cual Elena White habla en la página 33 del Conflicto de los Siglos, y que Josefo cuenta. Fue aquel personaje labriego que 4 años exactos antes de Sestio Galo, en la fiesta de Sukkot del año 62, octubre del año 62, comienza este señor a predicar por 7 años. Un grito, voz del oriente, voz del occidente, voz contra todo el pueblo, voz contra el esposo, contra la esposa, hablando de la ruina que se venía sobre Jerusalén, retomando el mensaje de Jesús de Mateo capítulo 23, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Cuando él, luego al final del capítulo, cuántas veces quise protegerte como la gallina a sus polluelos y no quisiste, esta ciudad será dejada desierta. Jesús ya lo había dicho. Pero ¿quién retoma el mensaje? Bien, lo hicieron apóstoles como Pablo en el extranjero, aún Pedro en el extranjero, según cuenta la segunda carta de Pedro. Pero dentro de Jerusalén, ¿quién retoma el mensaje escatológico? Se nos viene el fin. Jacobo, el presidente, no. Por eso el tema de estudiar a Jacobo, de Hechos 21 en adelante. ¿Quién va a retomar la antorcha de Mateo 23? Es este extraño personaje, que no se sabe quién es, quién lo mandó, de dónde viene. Ni Josefo mismo, apenas si puede darle el nombre, Yeshua ben Hananiah, y nada más. Y lo que hizo durante 7 años, 5 meses. ¿Será que por vía de paralelo, hoy en nuestros días, tenemos algo similar? Bien, miremos acá entonces en la imagen. Efectivamente, también hay un giro inesperado, un zarandeo y testificación, según Lucas capítulo 21, versículo 12 al 19, y la aplicación de Elena White a estos textos, con un movimiento de revivimiento, de reforma, pero especialmente que se observa en el símbolo de Apocalipsis capítulo 18, 21, la aparición de algo extraño, el ángel de la piedra. Oh, hermanos, ya estaba puesto el texto. Es el equivalente del extraño personaje de Jerusalén. ¿Se logra ver? Hay paralelos para que estudiemos los textos. Y si el Señor dice que se levanten la voz contra Babilonia, ¿quiénes serán los hermanos que lo harán? Ya miraremos citas al respecto. Dios quiere que se levanten las voces. Pero siguen todavía más los paralelos. Durante todo el primer siglo, el Señor dio profecías escatológicas. Pero en el primer siglo, por Jacobo y su gente, ¿cuáles cumplimientos? Perdón, pero ¿de qué me estás hablando? Bien, Jesús lo había dicho en Lucas 21, versículo 8 al 11, y fue el mismo Jacobo el que indujo allí a Pablo que se metiera en la cueva del lobo, como era meterse en el templo cuando llegó Hechos 21 para apoyar a los 4 hermanos que ya terminaban su voto de nazareato, debían cortarse el pelo. Y
Jacobo le dice a Pablo, como se les ha informado que tú enseñas a apostatar de Moisés, para que vean que andas ordenadamente, haz esto que te decimos, paga los gastos de esta gente, entra al templo, apóyalos y todos van a ver que tú andas ordenadamente, según manda la ley. Pésimo consejo. No, ese no es el mensaje escatológico. No, Jacobo, no le digas eso. Dile a Pablo, Pablo, predica lo que tú dices en el extranjero, que esto se cae. Como enseña en Romanos y en Gálatas, el judaísmo se cae. Por eso la pregunta, profecías escatológicas, ¿cuáles? Bien, hoy, por vía de paralelo, también en nuestros días, estamos presenciando lo mismo. Hay hermanos que sostienen que estamos frente al cumplimiento escatológico de profecías y quienes no. Falta mucho todavía para la persecución, falta mucho todavía. No, mis hermanos. Y entonces, los tres restantes paralelos los miramos así. Desde el año 58, ese es el año en que se produce el encuentro de Pablo con Jacobo, Hechos 21, es el año 58. Hay dos cosmovisiones confrontadas. Es la visión bíblica, la que trae Pablo, o la situacional que trae Jacobo, el moverse al medio ambiente en que él se está moviendo. Así también en nuestros días tenemos dos cosmovisiones confrontadas, la bíblica o la situacional, y mayormente se dio a partir de la ordenación de la mujer al pastorado, principalmente en el voto mundial último, 2015, es cuando se observa que por poco gana, por tercera vez, el voto de no a la ordenación al pastorado. Ya se había votado antes en dos congresos mundiales y los hermanos insisten, muchos, en el tema de la ordenación de la mujer al pastorado. Un tema fascinante de estudiar, pero especialmente para ver los paralelos, que así como pasó con Pablo y Jacobo, Pablo trae la visión bíblica de predicar que el fin, él tenía libertad para decirlo afuera, se cae la carpa, se cae el judaísmo, leamos Romanos, leamos Gálatas, el judío no es el de la carne, es el del espíritu, la circuncisión no vale nada. Recuerdan, tremendo concepto que el judío ortodoxo oye y lo quiere voltear a pedradas. Y ahora Pablo llega a Jerusalén y Jacobo que le dice, haz bien las cosas para que aquí, ¿notamos? Eso se llama situacional. Acomodarse a la situación. Miremos más paralelos todavía. Les invito a que miren acá. Hay dos mensajes excluyentes que se oponen. El paulino, el que trae el apóstol Pablo, o el judaico, que penosamente Jacobo también estaba promoviendo. No que él lo hiciera, no. Él estaba siendo absorbido por el sistema, la situación de aquel momento. Hoy lo mismo. Tenemos dos mensajes excluyentes. Un mensaje, yo puse acá, como neologismos, para reducir al mínimo allí las expresiones. Que devalúa significa que está disminuyendo todo, se pierde todo. Mientras que los que preservan es, vamos a preservar la carpa. No, se cae todo, se cae todo. Finalmente, el liderazgo impreciso ante los eventos finales del año 58 al 62, con el liderazgo del apóstol Jacobo. Insisto, vale la pena estudiar a fondo qué pasó con Jacobo y algunas citas que Josefo trae respecto de Jacobo, él sí las tiene, como también en nuestros días, un liderazgo impreciso ante los eventos finales. Mis queridos hermanos, ahora es el tiempo, el momento en que se levanten los hermanos. Amamos a los pastores, los queremos que se despierten, todos. Ya el presidente Wilson está diciendo que se predique el mensaje de los tres ángeles, ahora más que nunca. Si no lo hacen los líderes, lo hará el pueblo, los hermanos. Levantémonos. El símbolo del ángel de la piedra lo está requiriendo. Mis hermanos, mañana vamos a mirar allí la tipología de Cestio Galo, la cita de Elena White, la vamos a repasar y ver que Apocalipsis da más luz ante los hechos que están ocurriendo, para que nosotros podamos estar seguros en el Señor, Él mientras nos viste sus corazas, sus herramientas, su vestidura, sus armas, para enfrentar los eventos finales. El carácter de Cristo, no hay nada que temer, pero hagamos la voluntad de Dios, tal como ha sido revelado en la Biblia y en los escritos de Elena White. Mis hermanos, que Dios les bendiga, que Dios nos guarde a todos, que ojalá esto nos ayude a aprender, y especialmente este aspecto del desenlace
de la iglesia apostólica. Contaré mañana cómo terminó la iglesia, lo haré así rápidamente, y cómo podría pasar con nosotros. Pero mis hermanos, de hecho ya está revelado por el espíritu de profecía, pero que hagamos la historia, no solamente leerla en lo que dijo Elena White, tenemos que todos participar en triunfar con la predicación, para que entonces Dios mande su lluvia tardía, el cuarto ángel de Apocalipsis 18, los primeros versículos. Que Dios nos bendiga. Nos miraremos mañana. Mis queridos amigos, la señal del retorno de Cristo está más cerca de lo que creímos. Ha llegado el tiempo de salir de las ciudades y mudarnos en comunidades a los puestos de avanzada. Buscar una vida en contacto con la naturaleza y la agricultura. Practicar un modelo educativo santificador y ennoblecedor es lo que necesitamos. La sierva del Señor nos dice: se acerca el tiempo cuando grandes ciudades serán arrasadas y a todos se debe dar advertencia acerca de esos juicios venideros. Ha llegado el tiempo en que, a medida que Dios abra el camino, las familias deben salir de las ciudades. Juntémonos varias familias y adquiramos una propiedad de bajo precio. Crezcamos en comunidad y unidad en el Espíritu y en las Sagradas Escrituras. Sigamos los lineamientos que la mensajera del Señor recibió en sus testimonios según la orden de Madison. Ven, únete, acércate y forma parte del último ejército de Dios.